Namaste, bienvenidos una semana más a mi sadhana. Tomándonos un buen chai, hoy me gustaría hablar de una palabra que presento compuesta, que es la palabra karma y sadhana. Bien, en Occidente yo creo que todos tenemos un concepto ya adquirido durante la lectura de libros espirituales de lo que significa la palabra karma. Generalmente se tiene la idea de que es una especie de ley universal de premio o castigo, ¿no? Otros lo asocian al destino, otros lo asocian a la acción, etc. En las citas del ser número 7 y número 8, mi maestro Baba Pathik de Nepal ha expuesto claramente cómo el yoga ve al karma. Se le define karma yoga y hay toda una serie de enseñanza bastante bien esquematizada que podéis ver en las citas del ser referente a karma yoga, que va en dos partes, la número 7 y la número 8. A mí me gustaría simplemente exponer como yo he conocido esta palabra de karma sadhana. Aquí en Nepal, mi estadía viviendo en este ashram con Baba Pathik. Bueno, ya sabéis también que la palabra sadhana hace referencia a la práctica diaria, a una práctica espiritual regular, constante, ya sea de meditación, de yoga, de pranayama, etc. Con lo cual, karma y sadhana nos dan la idea de que nuestra práctica espiritual se refiere a la acción que hagamos. Y aquí, en el ashram, karma sadhana se refiere al trabajo que se realiza como aportación a vivir en comunidad, a vivir en una comuna. Es muy interesante lo que yo he visto aquí en relación a karma sadhana, puesto que es una de las disciplinas espirituales más importantes y básicas de este ashram. ¿Por qué? Porque crea mucho balance en el discipulado de Nepal. Yo creo que Baba ha sido muy acertado al crear en este ashram la disciplina básica de karma sadhana como complemento a un carácter natural que tiene el pueblo de Nepal a nivel ya planetario, a nivel cultural, a nivel de historia. Nepal e India son bastante conocidas de ser culturas femeninas. Aquí la energía yin es muy fuerte. Y de hecho aquí es donde las religiones son muy fuertes, muy variadas. Los maestros, las tradiciones espirituales milenarias, Buda nació en Nepal, la mayoría de los maestros han sido indios, Osho, Krishnamurti, etc. O sea, en ese sentido, para un indio o un nepalés, la devoción, la práctica de la meditación, o sea, sentarse, no hacer nada, orar, hablar con la foto de Osho, todo este tipo de actividad devocional es muy natural y muy sencillo para los discípulos o los buscadores espirituales de India o Nepal. Pero hay una falta de balance a nivel tántrico, de la misma forma que en Occidente ocurre todo lo contrario.
En los países occidentales, el trabajo, la hiperocupación, ganar dinero, tener éxito, etcétera, ser emprendedor es una de las características naturales de un occidental. Y sentarse, meditar, orar, ser devocional, hablar con la foto de un maestro, todo eso para un occidental parece ser bastante difícil si no se viene un tiempo a vivir por aquí. Entonces, en este sentido, el karma sadhana en este ashram es la disciplina que balancea el carácter natural del discipulado nepalés que trabaja aquí. Normalmente las disciplinas espirituales de un día, por resumirlas, son varias, pero la parte central, el esqueleto de la disciplina espiritual que Baba Pathik enseña es precisamente lo que quiero hablar hoy, que es karma sadhana, o sea, el trabajo que se aporta a la comuna. Normalmente un discípulo aquí nos levantamos muy temprano, a las 4:30, 5, está ya todo el mundo levantado, pero la primera hora de la mañana es para meditar en su cuarto y luego se va al hall donde se hace asanas de yoga, no un yoga completo, sino varias asanas, varios pranayamas, pero todos enfocados hacia la sadhana principal, que es la meditación del sonido divino. Pero hay yoga y hay pranayama como ayuda complementaria a la meditación. Después de esta primera práctica espiritual, todo el resto del día, hasta la cena, está ocupado por la karma sadhana. Es decir, que en este ashram no hay terapia, no hay festivales, no hay bailes, no hay cosas de ese tipo, sino generalmente el discipulado está en los campos, trabajando en la agricultura, otros están con las vacas y muy poquitos, yo entre ellos, trabajando con mis dedos y con mi mente, a nivel de hacer vídeos, a nivel de hacer traducciones de discursos de Baba en español, en inglés, y en mi trabajo en la escuela que pertenece al ashram. Es decir, que yo quizás sea ese pequeño 3% del discipulado que no trabaja físicamente, sino que mi talento está en enseñar música y hacer vídeos. Pero el resto del discipulado tiene un trabajo físico bastante notorio, que son 6 horas mínimos en los que los chavales están en los campos haciendo un auténtico maratón de trabajo de karma sadhana. Baba les enseña o nos enseña y él explica que es importantísimo en la evolución espiritual para estar centrado el trabajo físico, porque solamente meditar, como por ejemplo como es el extremo de los sadhus en la India, solamente estar todo el día meditando, rezando, orando o con una vida devocional extrema, ese tipo de actividad religiosa o espiritual suele llevar a un cierto falta de balance. Es decir, el sadhu es pobre, el sadhu no tiene dinero, el sadhu tiene que pedir para comer, ¿no? En Occidente es lo contrario. El buscador espiritual occidental suele caer en la profesionalidad, es decir, se convierte en un terapeuta, trabaja mucho, ayuda mucho a los otros y muchas veces no le queda el tiempo necesario para él mismo para meditar, con lo cual, tanto en Occidente como en India o Nepal, suele haber una tendencia al desequilibrio extremo, ¿no? Y precisamente yo creo que Baba, observándolo desde mi experiencia, yo creo que
ha dado en el clavo y lo hace muy bien, porque la práctica devocional que tienen los chavales aquí es muy, muy, muy fuerte, y el trabajar 6, 7 horas al día físicamente los equilibra, ¿no? Entonces Baba dice, no es necesario que hagáis Kundalini dinámica, no perdáis el tiempo pegando gritos en el hall, porque esa misma energía activa del cuerpo la puedes hacer en el campo y estás produciendo papas. Y necesitamos papas para comer. O sea, con lo cual su lógica es bastante graciosa, pero con mucho fundamento y con mucha profundidad, ¿no? Y no solo eso, sino que él nos enseña a cómo trabajar. Entonces, él dice que hay que hacer ejercicios de pranayama cuando estás trabajando. Por ejemplo, si tienes un pico y estás trabajando en los campos, él te sugiere que estés todo el tiempo practicando Vastrika Pranayama, y que es un ejercicio que cuando tú golpeas la tierra, al dar el golpe del pico o la pala en la tierra, es como si estás... Este tipo de actividad. Entonces él dice que el trabajo del pranayama aplicado al trabajo físico tiene su efecto en la conciencia. Con lo cual él dice, si eres total, si estás trabajando total en tu karma sadhana, si estás haciendo pranayama correctamente, tarde o temprano, es cuestión de horas, de que el sonido divino va a descender y vas a empezar a sentirte muy meditativo, muy tranquilo, y aquí se manifiesta como la escucha del sonido divino. Entonces, en ese momento, Baba dice, esto es un momento de celebración, tira el pico y vete a sentarte lo más cercanamente posible, debajo de un árbol, te pones tapones de oído, la mascarilla en los ojos, y ponte a meditar, porque todo ese trabajo de karma sadhana, todo ese trabajo físico, toda esa sincronía de pranayama, actividad física, estaba enfocado para lograr que tu meditación a nivel femenino, o sea, a nivel de ese misterio que desciende, ocurra. Y si ocurre, deja la karma sadhana, deja el trabajo y te pones a meditar. Y dure lo que dure tu sonido divino, pues te quedas ahí meditando. Una vez que hayas meditado y ves que has vuelto, pues sigues trabajando, y al mismo tiempo él también habla sobre una cualidad más espiritual de la karma sadhana, que es el desarrollo de la conciencia. Hay una gran diferencia cuando en las religiones organizadas, si sois cristianos o sois hindúes, por ejemplo, pues desde afuera nos viene una especie de moralidad, catecismo, de que hay que ayudar al otro, de que hay que ayudar al prójimo, todo esto, ¿no? Y al final nadie lo hace. Nadie lo hace porque es algo que viene de afuera, y todo lo que viene de afuera generalmente no es nuestro. Por el contrario, la sadhana, o sea, todo el énfasis de este grupo, todo el mensaje que yo quiero dar es que el desarrollo de la conciencia solo es posible con la meditación, con la práctica de la meditación. Y la meditación requiere de la práctica diaria, de la disciplina regular, constante del meditador. Y a esta disciplina es lo que yo llamo sadhana. Entonces, la sadhana tiene como resultado final que la meditación ocurra y que tu conciencia crezca. Y en ese crecer de la conciencia, yo lo veo, lo quiero comparar como cuando uno está subiendo a un pico alto. Imagínate que estás en los Alpes, en los Himalayas, y estás en el valle, ¿no? Estás en el valle de aquí, Katmandú, a 2000 metros, ¿no? Entonces, desde abajo no tienes visión, no puedes ver
¿Qué es lo que hay? Entonces tú empiezas a subir, subes a 3.000 metros, haces un trekking de 4.000 metros, de 5.000, y en cuanto vas subiendo, desde la altura de la montaña, puedes ver cosas que no se ven desde abajo, que es imposible de ver desde abajo. Y yo utilizo este ejemplo pictórico para lo que yo quiero compartir, qué es la conciencia. O sea, cuando tú, desde la altura de haber desarrollado tu conciencia, comprendes que esa conciencia eres tú y que tu ser se manifiesta como ausencia de ego, y la ausencia de ego es simplemente dar, compartir, trabajar para el otro, olvidarse a uno mismo no por falta de amor, sino porque es la ley universal del ser. El ser está continuamente compartiendo, fluyendo, dando. ¿Por qué? Porque no hay ego. Entonces, esa comprensión también es parte de la karma sadhana, es decir, que el discípulo no puede trabajar 7 horas al día durante años si él no comprende realmente esto, que el ser, o sea, si él no ha llegado al grado de conciencia, de estar en el ser, de tener una conciencia desarrollada, él dice, bueno, ¿por qué estoy yo trabajando aquí gratis para que me den un plato de comida, ¿no? O sea, él tiene que encontrar algo de muchísimo valor, y es mi experiencia, o sea, ¿por qué estoy aquí y no estoy trabajando en Japón o en España, por ejemplo? ¿Por qué estoy aquí? Porque yo he encontrado algo aquí de altísimo valor espiritual que no se puede mostrar, pero lo intento explicar con este grupo de sadhana. Entonces, ese grado de conciencia que solamente puedes obtenerlo gracias a una sadhana regular, a tu karma sadhana y a tu meditación, te lleva a una realización natural de que doy alegremente sin pensar en que me van a pagar y no espero nada a cambio. Entonces, esto no es realmente lo que está ocurriendo, porque el chip es la intención. Es decir, tú puedes hacer el trabajo como, yo qué sé, las monjitas que van al Congo a ayudar a los negritos, y tú lo puedes hacer desde el punto, desde un estado mental de moralidad. Y no es eso, no es la acción, sino es la intención del trabajo. Es la intención de comprender que en ti no hay el más mínimo pensamiento de querer nada, ni siquiera el cielo de la monjita, porque ella lo está haciendo por ganarse el cielo, sino lo estás haciendo porque es la naturaleza del ser. E inmediatamente te sientes pagado, porque inmediatamente al tú estar continuamente compartiendo, dando, sin la más mínima intención de querer recibir nada a cambio, ahí se produce un milagro interior en que uno se siente, primero no está la loca, o sea, el hecho de que no esté la loca, ya yo creo que hemos llegado a casa, ¿no? O sea que esta es una de las formas de callar la mente, de callar la loca. Y por esa razón, aquí en este tipo de culturas no hay terapia. Y el nepalés y el indio suelen resolver su problemática de condicionamientos y todo esto sin la necesidad que tiene el occidental de pasar a través de terapias y todo esto. Y lo que yo he visto en mí mismo es que el clic, la clave secreta es esto que estoy explicando. O sea, prioridad total a tu sadhana, a tu meditación, y el desarrollo de tu conciencia te llevará naturalmente a compartir, a dar. Naturalmente es mucho más sencillo realizar este dar y este compartir en una comuna, viviendo en comuna, que viviendo en Madrid,
en Nueva York, en ciudades donde lo que impera es la ley de quién es el más fuerte, ¿no? O sobrevivir, falta de confianza, agresividad, competencia. No obstante, yo lo explico como se vive aquí y yo creo que es posible realizarlo o poder aplicar un poco de lo que es la karma sadhana a tu vida en Occidente. Creo que es posible y para ello, punto número 1 es tu sadhana. O sea, si no hay sadhana, si tú no tienes la disciplina, la regularidad diaria de por lo menos 1 hora al día no mirar hacia afuera y redirigir la energía hacia tu interior, sin esa sadhana diaria no puedes llegar a la meditación. Y sin meditación, perdonad que os diga esto, es mi experiencia, no creo que se pueda desarrollar la conciencia, puesto que la conciencia no es nada más que meditar, que estar ahí, que estar presente, que estar fuera de la loca. O sea, hay muchos caminos que llevan al mismo sitio, pero la sadhana te lleva a la meditación y la meditación te lleva al desarrollo de la conciencia. Y una vez en el camino de la conciencia, pues todo esto que estoy hablando de hacer una karma sadhana en tu familia, en tu ciudad occidental, es posible. Y es posible simplemente si nos preguntamos algo, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis... Te voy a hacer una pregunta que yo no sé si... Por ejemplo, en tu trabajo, o sea, el trabajo que tú realizas a diario, haz una indagación personal de intentar comprender y ver quién se está beneficiando de ese trabajo y por quién lo estás haciendo. ¿Lo estás haciendo por ti mismo? ¿Lo estás haciendo por tu prestigio? ¿Por tu fama? ¿Por ser virtuoso a nivel religioso? ¿O lo estás haciendo por los otros, quizás tus hijos, quizás tu familia? E intenta observar en tu vida la intención. Cuando tú en tu trabajo tienes una intención positiva de me está creando felicidad mi trabajo porque lo estoy haciendo por ellos o lo estoy haciendo por ella. Y esto es muy interesante de verlo a nivel de meditación, porque seguramente encontraremos, si hay resistencia y vemos que somos incapaces de dar, o no nos gusta nuestro trabajo, o lo hacemos a regañadientes, como bueno, hay que hacer algo para comer y fuera, ¿no? Pero no hay creatividad, no hay chispa, no hay... El trabajo no te da alegría, ¿no? Si eso es así, entonces algo ha ocurrido en nuestra infancia, en ese colegio, por ejemplo. ¿Es que de niño te gustaba la escuela, por ejemplo? ¿Es que la competencia que había en la escuela te afectó? ¿Te sentías inferior? ¿Recuerdas si eras creativo en la escuela, por ejemplo? Porque todo eso está afectando a tu trabajo de hoy en día. Hoy no estás en la escuela, pero estás en una oficina, o estás en el gabinete, o estás en tu propio restaurante, pero las reacciones inconscientes que tenemos de poder aceptar, o rechazar, o gozar, o estar mal en el trabajo, todo eso viene de la falta de conciencia con la cual hemos hecho estas acciones de niño estudiar, en la universidad formarnos y hoy en día como profesionales. O sea, creo que el punto principal de indagación para esta semana es darnos cuenta de nuestro trabajo, si nos gusta,
¿Y qué podemos hacer para darle esa fragancia de diversión, de gozar haciéndolo y de sentirte realmente a gusto con tu propio trabajo? Así pues, amigos, feliz fin de semana y hasta la semana que viene. Namaskar.